Voy a pasar a grabar y les voy a mostrar dónde estaría la planilla, dónde la pueden encontrar. ¿Ah? Entonces, esa planilla que vimos en la clase anterior, ustedes obviamente se van al aula. ¿Ah? En el aula está análisis de falla. Luego del material cátedra, ¿ah? Pasamos al material práctico y acá dice planilla de indicadores de mantenimiento. Ahí ustedes la pueden bajar y la pueden tener en su computador. ¿Ah? Y así lo pueden usar en la próxima tarea que les comenté que iba a ser de vuelta de las vacaciones. Yo les voy a dar una tarea asociada a esto. ¿Ah? Entonces, con esta planilla, ustedes van a poder trabajar para desarrollar eh, ese trabajo. ¿Ah? Entonces, ahora les comparto la clase del día de hoy. ¿Ah? Vamos a... Estoy aceptando a sus compañeros y compañeras que están ingresando. Por eso de repente como que me desconcentro porque estoy presentando algo y me llegan esos mensajes para que lo haga pasar, ¿no? Ese es el silencio que de repente escuchan de mí. Entonces, eh, la clase anterior describimos algunas cositas que van a ser muy importantes para nuestro desarrollo. ¿Ah? Por ejemplo, les comenté lo que es una función de un equipo, de un activo. ¿Ah? Y una función siempre se señala lo que usted espera, lo que usted espera de su equipo en un, eh, en un, en la cadena del valor de su producción. ¿Qué es lo que está haciendo ese equipo? ¿Por qué se quedó ahí? ¿Por qué se diseñó el equipo? ¿Cuál es, de alguna manera, la función principal de por qué está el equipo dentro de su proceso productivo? ¿Ya? Y normalmente una función siempre usted la va a describir, ¿ya?, con un verbo en infinitivo, muy parecido a lo que hemos visto cuando están haciendo los objetivos. ¿Ya? Siempre partir con un verbo, luego un objeto, ¿ya? Y siempre un estándar de desempeño. ¿Eh? Esto nos va a dar a nosotros el por qué está nuestro equipo en ese lugar. ¿Ah? Eh, ¿Cuándo vamos a saber que mi equipo puede tener una falla? Porque recuerde que tenemos fallas totales y fallas parciales. ¿No? Entonces, si yo tuviese acá un estanque, este va a ser un estanque A. ¿No? Ese va a ser nuestro estanque A. ¿No? Y acá voy a tener mi estanque B. ¿Ah? Entonces, la función que nosotros vamos a revisar y vamos a realizar en este instante va a ser la función principal, ¿ya?, de una bomba centrífuga, ¿ya?, una bomba centrífuga que succiona, ¿ya?, succiona un cierto fluido, ¿ya?, que ese fluido, ¿ya?, está en el estanque A y lo dirige, ¿ya?, ¿ya?, al estanque B. ¿Ya? Y lo dirige al estanque B. Entonces, nosotros aquí tenemos que señalar cuál va a ser nuestra función principal de nuestra bomba centrífuga. ¿Mm?
Entonces, la función, como habíamos indicado, tiene que dar inicio con un verbo, puede ser desde bombear, transportar, ¿ah? Por ejemplo, vamos a dejar transportar, ¿no? Transportar un fluido, y aquí alguien puede decir, profe, ponga agua, pero que puede ser cualquier otro tipo de fluido, ¿ah? Entonces no voy a dejar inmediatamente que es agua, ¿ah? Puede ser lodo anódico, puede ser el PLS que ustedes trabajan en los procesos de lixiviación, por ejemplo, y obviamente ese fluido también me va a dar características importantes de la bomba, porque el material con que está construido, ¿ah? La bomba centrífuga que voy a utilizar para un PLS no va a ser de la misma manera que para transportar agua, ¿ah? Entonces, lo que queremos es transportar un fluido desde el estanque A al estanque B. Pero me falta algo muy importante, ¿eh? Que es el estándar de desempeño. Y aquí nosotros declaramos el estándar de desempeño, que sería con un caudal de 200 litros, ¿eh? Litro por minuto, ¿eh? Esto que pusimos al final es nuestro estándar de desempeño, ¿ya? Por ejemplo, alguien me va a decir, profesor, yo tengo un camión de alto tonelaje que tiene que transportar eh, carga desde la zona de Carrillo, donde está la pala, a el chancador. Bueno, la función va a ser transportar un fluido de la zona de Carrillo al chancador, ¿ya? Con una carga máxima de 380 toneladas, ¿no? Y una velocidad eh, promedio, ¿no? De 40 kilómetros por hora, ¿no? Ahí hay dos estándares de desempeño, la velocidad y la carga, ¿no? Aquí alguien me puede decir, profe, y si también agrega algo sobre las cotas para decir que también tiene que elevar tanta altura, ¿ya? Desde donde está ubicado la bomba B, también se puede agregar ahí, entonces, la asociación de cuántos eh, metros columnas de agua, por ejemplo, tiene que elevar, ¿ya? De una altura, no sé, pues de 12 metros. Tiene que llevar el estanque A con el estanque B, están a 12 metros en las cotas. Ustedes de alguna manera ya tuvieron una asignatura asociada a lo que es mecánica de fluido, así que ahí me imagino que entienden el tema de las cotas. Entonces, ya tenemos la función principal. Entonces, eso es una función. Y hicimos la función no del estanque, no de la cañería, sino que de la bomba. Porque el estanque va a tener otra función principal, la cañería va a tener otra función principal, ¿ya? Una pala mecánica va a tener otra función principal diferente que la del propio camión. Luego de conocer la función principal, ¿ya? Luego de conocer la función principal, ¿ya? Nosotros vamos a tener la falla funcional. Funcional. ¿Ya? Y ahí nosotros tenemos dos opciones, dos grandes opciones, ¿ya? Que puede ser una falla funcional total, que por ejemplo sería la incapacidad de bombear o de transportar. Aquí significa que tuvimos una falla total en donde el equipo no va a generar ningún, eh, eh, ninguna gotita, ¿ya? De este fluido va a tener la capacidad de transportar, ¿ya? Y la total, y la parcial, ¿ya?
la parcial va a estar asociada, ¿ya?, a que tiene la posibilidad de transportar, ¿ya?, pero, entonces aquí, transporta a, transporta, fluido con un caudal máximo de 150 litros por minuto, ¿no? Entonces, muchachos, aquí estamos hablando de una falla parcial. ¿Por qué? Porque el equipo sigue funcionando, ¿ya? Usted sigue recibiendo el caudal del fluido, del PLS, lo que fuese, ¿ya? Pero se da cuenta que no lo está recibiendo a la velocidad, ¿sí?, o con el caudal específicamente que lo recibía todos los días. Entonces, de inmediato uno va a decir, entonces, este equipo, no está cumpliendo su función principal debido a que tiene una falla funcional. Esa falla funcional está dada por una causa origen que lo vamos a llamar un modo de fallo, ¿ya? Un modo de falla o fallo, ¿ya? Ahí usted en la literatura lo encuentra de las dos maneras, modo de falla, modo de fallo, ¿no? Y el modo de fallo, van a haber diversos modos de fallo, ¿ya? Porque, por ejemplo, van a haber modos de fallo asociados, ¿no?, a las causas totales. Le voy a poner aquí un 1, a las fallas funciones totales, y también voy a tener modo de fallo asociado, ¿no?, asociado a los parciales, ¿no?, y le voy a dar aquí un numerito 2 para hacer la diferencia cuando hablamos, ¿ya?, de un modo de fallo que afecta a una función, ¿ya?, de forma total, o un modo de fallo que afecta, ¿ya?, a la función principal de forma parcial. Por ejemplo, voy a anotar el primer modo de fallo, que va a ser el 1A. Entonces, usted va a decir, profe, ese que tenga el 1, ¿qué corresponde? Que vamos a hablar de un total. ¿Por qué? Porque tiene ese 1. ¿Eh? Y el A, porque voy a denominar A, B, C, D según los modos de fallo. Por eso, ¿por qué no mejor deja A y B aquí en la total y en la parcial y después va? Véanlo usted como se les sea más sencillo, ¿okay? Entonces, el modo de fallo de una bomba, recuerden que aquí estamos viendo una bomba centrífuga, ¿ya?, que su función principal es transportar un fluido del estanque A al estanque B con un caudal de 200 litros por minuto, ¿no?, se vio afectado, ¿no?, debido a una falla, a un modo de fallo total. Y eso puede ser, por ejemplo, una fractura del eje, del eje. Ese modo de fallo, que es la fractura del eje, no me va a generar que la bomba pueda transportar fluido, pero con un caudal más bajo. Se va a detener, ¿ya? Esto es una detención total, ¿ya? Una detención total. En cambio, yo puedo tener un 2A, y el 2A, obviamente, por ser este numerito 2 y estar aquí, me está hablando de que es un modo de fallo parcial. Me dice que transporta fluido, pero con un máximo de 150 litros por minuto. Ahí puede ser, por ejemplo, un trabamiento del rodamiento, ¿ya? Ahí, a estos modos de fallo, yo voy a poder hacer una serie de análisis causa-raíz para ver cuál es el origen
de este trabamiento, cuál es el origen de la fractura del eje. Pero lo bueno es que yo ya sé cuál es mi problema. Conociendo mi problema, voy a poder generar un buen análisis causa-raíz para poder detectar cada uno de estos. ¿Mm? Y ahí usted aplica su análisis causa-raíz. Cuando ya conoce el problema. ¿Se recuerda que un ejemplo que vimos ese día de estos problemas? Uno de los problemas decía fractura de rodamiento, y ahí yo le explicaba todo lo que podía hacer. Aquí tiene usted otro, por ejemplo, fractura de eje. Acá tiene otro, trabamiento de rodamiento. Profesor, ¿existen más? Uy, hay una infinidad. ¿Ah? Desgaste del impulsor. ¿Ah? Y obviamente, si nos llevamos a otro equipo, ¿ya? Ahí va a tener una infinidad de modos de fallo. Así que esto es lo que nosotros esperamos dar respuesta a este modo de fallo, ¿ya? mediante acá, a ambos modos de fallo, mediante acciones correctivas y preventivas. ¿Ya? Recordando que ambas tienen que tener una planificación. Y la planificación, ¿ya? La recuerda usted que van a tener procedimiento, ¿ya? Las herramientas que hay que usar, la dotación, etc. Entonces, a partir de esto, ¿ya? Las empresas van a decir, entonces, para lograr esto, tengo que consolidar en mi empresa una estrategia de mantenimiento, ¿ya? Y un tema no menor, tengo que saber y tengo que hacer entender a la gente de operaciones, ¿ya? La gente de operaciones, lo importante que es que los equipos estén en un buen funcionamiento. Porque si el equipo no está en un buen funcionamiento, no solamente existe la posibilidad de que falle y tenga una falla catastrófica, sino que podría ocasionar un accidente hasta, obviamente, el operador, ¿no? Entonces voy a borrar acá. A ver, algo que se me quede de tintero. ¿No? ¿Alguna duda? ¿No? Entonces lo que vamos a ver hoy día son las estrategias de mantenimiento y cómo una buena gestión, ¿no? Una buena gestión va a lograr que aumenten algunos KPI. ¿Qué son los KPI? Los indicadores claves del negocio, ¿no? Como por ejemplo en este caso, la disponibilidad. Usted va a tener como operador un equipo por más tiempo disponible. La confiabilidad, va a tener equipos más confiables. Va a mejorar la mantenibilidad. Cuando el equipo falle, se va a dar cuenta que las reparaciones cada vez son más rápidas, ¿no? Gracias a una buena gestión, ¿no? Debido a que la empresa implementó estrategias de mantenimiento, ¿no? Vamos a poner acá. Cuando hablamos de mantenimiento, ¿ah? Existen varias visiones, ¿ah? Varias visiones y varias definiciones, pero un tema importante es cómo los demás entienden el mantenimiento. Cuando alguien que no es del área de mantenimiento, ¿ah? Un operador, ¿ah? Un usuario, por ejemplo, un usuario del metro,
Si tú le preguntas, oye, ¿qué crees del mantenimiento? Probablemente nos vamos a encontrar con algunas cositas como esta, ¿ya? Yo siempre le digo a los alumnos que estudian mantenimiento que la labor del mantenimiento muchas veces muy triste, ¿ya? Y no muy valorada, sobre todo antiguamente era muy, es más, antiguamente al mantenimiento lo clasificaban como un mal necesario, ¿ya? Hoy en día ha ido cambiando esto considerablemente, pero muchos usuarios, ¿ya? Muchos operadores, ¿ya? Muchas otras áreas dentro de una empresa ven como el área de mantenimiento solamente falla. Ya están los de mantenimiento que se mandaron ahora, qué condoritos se mandaron ahora. ¿Ya? Ven típico, un sitio que no se puede pasar porque está en mantenimiento, ¿ya? Un típico espacio donde estamos trabajando para usted. ¿Ya? Eh, y normalmente los mantenedores en muchas empresas, empresas que no tienen una buena gestión, los mantenedores lamentablemente llegan a indicar su equipo ya no puede seguir. Pero ¿cómo? Si el equipo, es que usted no hizo los mantenimientos y ahí empieza una discusión. ¿No? ¿Por qué? Porque esta empresa probablemente decidió una estrategia correctiva, ¿no? Una estrategia o simplemente una estrategia de no preocuparse de los diferentes activos que tienen, ¿no? Y hacen de que el equipo vaya fallando, 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 fallando. Eh, el otro tema importante es que aquí yo voy a tener dos circulitos. Vamos a decir que esta es nuestra empresa mandante, ¿ya? Y esta es la contratista. ¿Ya? Hay un estudio ahí del 2018-2019, ¿ya? Que indica que las empresas contratistas, en más de un 75% de sus trabajadores son mantenedores. ¿Ah? Y acá alrededor de un 15% ¿ah? son operadores. En cambio, esto es totalmente diferente cuando vemos al mandante. El mandante aparece claramente que un 80% de sus trabajadores son del área de operaciones, ¿ah? Y menos de un 15%, está como en un 12%, ¿ah? ¿Ah? Mantenedores. ¿Ah? Entonces, con esto, ¿qué les digo? Les digo que los pobres mantenedores, ¿ah? Aparte de tener este problema que va a depender de la empresa, ¿ya? Según cómo hizo el contrato, ¿ya? Normalmente firman un contrato marco, ¿ya? Entre la mandante y el contratista, ¿ya? Entre mandante y contratista, en donde la mandante le, le solicita, ¿ya? Y obviamente le obliga a cumplir ciertas metas, ¿ya? Ciertas metas, estas metas asociadas a indicadores, a los KPI, indicadores. Y también en el contrato aparecen las multas, ¿no? Y por otra parte, el contratista le pide algunos resguardos, ¿ya? ¿Ya? Le va a pedir también, muchas veces le pide las instalaciones, ¿ya? Y, y también le pide de alguna forma que los equipos que van a tener que entrar en estos procesos de mantenimiento sean entregados a tiempo por parte de operaciones, porque cuando usted
ya enfrente del mundo laboral, se va a dar cuenta de que las bonificaciones, por ejemplo, los bonos que entregan diferentes empresas, bonos mensuales, bonos trimestrales, etcétera, anuales, tienen que ver con ciertos indicadores que no son los mismos indicadores que trabajan los mantenedores. Los mantenedores trabajan con disponibilidad, con confiabilidad, con mantenibilidad. En cambio, operaciones trabaja con producción. Por ejemplo, toneladas mes. Entonces usted, para llegar a esa bonificación, va a tener que probablemente trabajar y sacarle el jugo a su equipo, a su activo, ¿ya? Y decir, no, tengo que llegar a X toneladas al mes, ¿no? Para obviamente este mes llevarme ese bonito, que no es menor, ¿no? Y por lo mismo, ¿no? Vamos a decirle a los viejitos de mantenimiento que no me quiten el equipo para llevarlo a una mantención programada, ¿ya? Y ahí el contratista empieza a llamar al operador, oye, hay que traer el equipo porque ya está en el minuto, en la hora o en el kilometraje, ¿no? De hacerle la mantención preventiva planificada. Ya espera, no llega y no llega, se tiene que comunicar con probablemente jefe de área, ¿ya? Jefe de operaciones, gerentes, supervisores de operación, y después de muchas vueltas, recién y a regañadientes, entrega su equipo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque le faltaban, no sé, pues, 3 días para llegar a, a la meta de producción, ¿no? Pero sabe que al entregarle el equipo, ese plan de mantenimiento que hay que hacer, que quizás es el plan de mantenimiento de las 500 horas, ¿no? De las 500 horas, esto involucra para hacer este mantenimiento de las 500 horas, no significa que nos vamos a demorar 500 horas, pero sí a lo mejor va a demorar unas 6 horas, ¿no? En hacer esta actividad, ¿no? Desde que el operador entrega el equipo, ¿no? El operador entrega el equipo, llega al trade shop, eh, ven ahí lo que hay que desarrollar, se prepara las actividades, se firman todos los temas asociados a seguridad, se hace una charla previa, se empieza la intervención, se empieza a revisar la orden de trabajo. Ahí en la orden de trabajo me va a indicar todo lo que hay que hacerle a este equipo, se designan las tareas, ¿ya? Usted, don Marco, usted, doña Catalina, usted, don Marcelo, ¿ya? Usted, doña Denise, van a ir a realizar usted esa labor, usted que es mecánico, esa labor, usted que es eléctrica, esa labor, usted que es lubricador, esa labor. Y empieza el procedimiento de desarrollar un mantenimiento, un mantenimiento preventivo de 500 horas, ¿ya? Pero obviamente este personaje de operación, ¿ah? Desearía que esto fuera con suerte 1 hora, porque obviamente tiene su equipo detenido y se está dando cuenta que con esas 6 horas quizás no va a poder lograr. Solamente, quizás a lo mejor usted me dice, profe, lo van a cambiar de equipo, pero dése cuenta que igual van a haber minutos en donde va a haber una detención por parte de él, y por lo mismo siempre es muy difícil este tema de entregar el equipo o de tener un equipo, ¿ah? A menos que sea una gran parada de planta, ¿ya? Que ahí todos sabemos que hay que detener el equipo, y ahí las paradas de planta, algunas ya van desde los 6 días hasta 14 días, en donde se hace un mantenimiento mayor a cada uno de los equipos pertenecientes
a un proceso, a una planta minera, por ejemplo. ¿Ah? Lo otro, que, que lo malo del trabajo del mantenedor es que cuando las cosas ¿ah? funcionan, cuando las cosas funcionan, ¿ya? Nadie se acuerda de este pobre viejito. ¿Ah? Nadie se acuerda de, del técnico en mantención, ¿ah? Del área de mantenimiento. ¿Ah? Pero, ¿por qué? Porque están funcionando las cosas. Y la gente no se da cuenta que está funcionando porque se han aplicado diferentes tareas de mantenimiento. ¿Ah? ¿Cuándo se acuerdan de él? Cuando las cosas fallan. ¿Ah? Las cosas fallan y ahí empiezan a buscar, lamentablemente, a los culpables. ¿Ah? Y todavía existen, ya, lamentablemente, todavía existen empresas, ¿ah? Que buscan culpables y terminan con procesos de desvinculación, etc. O usted como usuario, ¿ah? Usted como usuario, si el metro está funcionando, ¿ya? Usted no se acuerda que habían detrás de ellos una serie de mantenedores, ¿ya? Que mantienen estos equipos para que estén funcionando todos los días. ¿Ya? Pero cuando se acuerda de mantenimiento, cuando el equipo falla. ¿Ya? Y ahí la empresa no se da cuenta que su estrategia, ¿ya? La estrategia que tiene la empresa es solamente una estrategia de apagar incendios. ¿Ya? Solamente se preocupa de hacer actividades correctivas. ¿Ya? Están siempre apagando incendios. ¿Ya? Están siempre generando actividades correctivas, ¿no? Que de alguna manera hacen que no se puedan generar, ¿ya? Por ejemplo, análisis causa-raíz. ¿Por qué? Porque siempre estamos corriendo, ¿ah? Tratando de solucionar alguna falla que apareció. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la empresa tiene poco personal de mantenimiento, entonces a ese personal de mantenimiento que está ahí tampoco le podemos pedir milagro. ¿No? Entonces, mientras que no haya una visión y una estrategia por parte de la empresa asegurando la necesidad de un buen departamento de mantención, ¿eh? Eh, sería ilógico que nosotros culpáramos a este viejito, ¿eh? Que él trata de hacer lo imposible con los pocos recursos que tiene. Entonces una empresa ¿eh? Que se dedica a apagar incendios va a estar siempre reparando fallas y no reparando la causa origen de la falla. ¿No? No va a estar buscando soluciones para que no vuelva a ocurrir, sino que se va a centrar en solamente reparar. ¿No? Eh, Algunas definiciones de mantenimiento a través de la historia. ¿No? Eh, Se partió pensando de alguna manera que el mantenimiento era la función empresarial a la que se encomienda el control del estado de las instalaciones. Y ahí ya se hablaba de lo que eran las instalaciones asociadas a la parte productiva, ¿no? Pero también a las de servicio y auxiliares. ¿No? Por ejemplo, usted puede tener un proceso productivo en donde no ve en ese proceso productivo ninguna bomba, ¿ya? Ninguna bomba centrífuga o ningún compresor. ¿Ya? Los procesos de flotación, uno puede quizás ver un layout y en ninguna parte, en varias empresas, no aparece en ninguna parte un compresor. Pero si los compresores no están funcionando, el sistema y el proceso productivo deja de funcionar. ¿Ah? Eh, y por lo mismo, cada vez se pone más atención en que los flujogramas estén detallados cada elemento que realmente participa en el proceso. ¿No? En este sentido, se puede decir que el mantenimiento es el conjunto de acciones necesarias para conservar o restablecer un sistema en un estado que permita garantizar su funcionamiento. Aquí ya hablamos de la función. Ahí empiezan a aparecer por primera vez la función. Y también a un costo mínimo. Y eso del costo mínimo lo vamos a ver
más adelante cuando veamos ejemplos de tipos de mantenimiento, ¿ya? Y lo otro, aquí se habló, esta definición era como del 80, ¿ya? Se hablaba de un conjunto de acciones, pero ya en el 2001, ¿ya? Define al mantenimiento como la combinación de acciones, nuevamente, combinación de acciones, ¿ya? Pero ahora ya habla que son acciones técnicas, administrativas, y aparece recién la palabra de gestión, ¿ya? En el 2000. Entonces, insisto, antiguamente el mantenimiento era visto como un mal necesario, ¿no? Y este conjunto y esta combinación de acciones técnicas, administrativas y de gestión tiene que ser a lo largo del ciclo de vida del equipo, ¿ya? Desde que el equipo está en la etapa de diseño, ¿ya? Ahí uno debería ya estar pensando, ya este equipo que nos vamos a diseñar o pensamos comprar, cuáles son las actividades de mantenimiento que tiene. No vaya a ser que por comprar un equipo más barato, ¿ya? Vamos a eh, gastar más dinero, ¿ya? En el mantenimiento. Y lamentablemente muchas empresas trabajan así, ¿ya? Ven ¿ya? Dos proveedores con el mismo equipo más o menos, con las mismas capacidades, ¿ya? Con las mismas capacidades, pero un equipo sale 10 millones de pesos y el otro sale 18 millones de pesos, ¿ya? Si uno tuviese que tomar la decisión y lo único que te entregan para tomar la decisión, ¿ya? Son el valor capital de cada equipo, ¿ya? Obviamente uno sin pensarlo tomaría la decisión del menor. ¿Por qué? Porque tiene las mismas capacidades, ¿ya? Pero de ahí lo que estamos viendo, eh, lo que siempre se dice, ¿ya? La punta del iceberg, ¿ya? Ahí nosotros estamos viendo a un iceberg flotando, pero vemos solamente una pequeña parte del iceberg. Abajo están todos los gastos asociados que son ocultos cuando nosotros analizamos solamente precios. Por ejemplo, la capacitación. A lo mejor me va a salir muy costoso capacitar al personal en este equipo. La mantención, ¿ya? Los repuestos, ¿ya? Eh, el tiempo de reparación, a lo mejor este equipo, al estar detenido, a mí me lleva 3 días de repararlo, en cambio acá en un día lo tengo listo. Y esos 2 días de diferencia, estoy dejando 2 días sin producir. Eso me va a llevar una pérdida, ¿ah? Entonces, no nos quedemos solamente con el equipo más barato, tenemos que buscar más información sobre, eh, eh, sobre valores de repuesto, sobre, por ejemplo, el tema de el acompañamiento que va a hacer el fabricante, el trabajo postventa, ¿ya? De la empresa, porque en mucha empresa usted va a comprar el equipo, después va a querer buscar la empresa y esa empresa desapareció, ¿no? Entonces, esos son los errores que no hay que desestimar, y por lo mismo se habla que el mantenimiento es a través del todo el largo del ciclo de vida del equipo, ¿ya? ¿Y con qué fin? Con el fin de conservarlo y devolverlo a un estado en el cual pueda desarrollar, y aparece aquí ya la función, lo que estuvimos revisando anteriormente, ¿no? Tema importante y no menor: ¿por qué es necesario el mantenimiento? ¿Cuáles son las consecuencias de la falta de mantenimiento en una empresa? ¿No? Y, por ejemplo, aquí hay una serie de eh, accidentes con víctimas, con altas víctimas fatales, ¿ya? A través de la historia, en donde se estimaba lo que les decíamos, que el mantenimiento era solamente, ¿ya? Un mal menor, ¿ya? Todos estos accidentes que están acá se fueron ocasionados por falta de mantenimiento. Alguien me puede decir, profe, hay más accidentes otra vez, pero no se ha demostrado que fue por mantenimiento, ¿no? Puede ser por operación y otros temas. Aquí está uno de los primeros accidentes en el año 74 dado por tema social mantenimiento en el Reino Unido, acá en la región de Bhopal, en India.
Aquí dice 2.000 muertos, pero a continuación vamos a ver que esos 2.000 muertos fueron el primer día, ¿eh? Porque al final de todo el estudio que se hizo posterior a esto, se dieron cuenta que las víctimas fatales de este accidente fueron 20.000. ¿Ya? Y por lo mismo, el 3 de diciembre se conmemora a nivel internacional el Día de No Uso de Plaguicidas, porque este accidente tiene que ver con una empresa que fabricaba pesticidas. ¿No? Eh, Piper Alpha, en el Reino Unido, ¿no? En el año 88. Aquí, después de este accidente, el Reino Unido se da cuenta de la necesidad de contar con una norma, ¿no?, orientada al mantenimiento y a la gestión de activos. Y ahí nace la BAS 55, que es una norma que apunta a la gestión de los activos. Posteriormente a esa norma británica, los países de la Unión Europea, ¿ya?, de países asiáticos, ¿ya?, se juntan y deciden levantar una norma más internacional que se llama la PAS 55. ¿Ya? Y finalmente, el 2014, a finales del 2014, ¿ya?, se obtiene una ISO, que es la ISO 55001, que es nuevamente gestión de activos. ¿Ya? Una norma internacional, una norma ISO, que nace de una norma británica después de este accidente en el Reino Unido. Durante estos 4 años, como que nadie le importó mucho lo que había pasado en Bhopal, pero cuando ya se generó este accidente, porque este accidente generó más de 3 billones de dólares en pérdida, ¿no?, y una contaminación gigante, ¿ya?, en, en, el, en el Atlántico. También tenemos en Pasadena, Estados Unidos, el 89, 28 muertos, y Milazzo, en Italia, el 93. Entonces, como un tema más eh, importante o sea, cualquier accidente y cualquier accidente que provoque fallecidos va a ser importante, pero nos vamos a enfocar en revisar uno de los que generó mayor cantidad de fallecidos, ¿ya?, que es el accidente de Bhopal, ¿no? Eh, Tal como había indicado, el 3 de diciembre del 84, en Bhopal, una región muy pobre de India, ¿ya?, eh, en esta región se instaló una compañía norteamericana, ¿ah?, estadounidense, eh, de, esta, de esta filial de la Unión Cambridge, ¿no?, y, y se instaló en Bhopal. Y India tiene estos problemas también asociados a su clima monzónico, que hay temporadas de mucha lluvia, pero también hay temporadas obviamente de sequía, ¿no? Sin pensar que en ese tiempo se veía afectado el cambio climático, todavía no se veía y no se hablaba del cambio climático. Eh, lo que hizo que durante ya desde el 82, 83, eh, hubo una baja de la demanda de pesticidas. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no habían obviamente mucho eh, poder para sembrar, ¿ah? Entonces bajaron las ventas, y como normalmente pasa en las empresas, ¿ya?, cuando bajan las ventas, probablemente ahí los dueños quieren mantener las utilidades, y por lo mismo le dicen a los gerentes: queremos mantener las utilidades, ¿ya?, y por lo mismo, si están bajando las ventas, tienen que hacer los recortes requeridos. Y ahí empezaron algunas desvinculaciones, ¿no? Y normalmente los primeros en ser
vinculados antes que los operadores, ¿ya? Eran los mantenedores. Y además les bajaron el presupuesto, ¿ya? A los mantenedores, ¿ya? Quedó menos gente y menos dinero para hacer actividades de mantenimiento, ¿ya? Esto conllevó a que al no tomarse precauciones de tareas para hacer tareas de mantenimiento, de limpieza, ¿ya? Mediante una, una alza de presión de las calderas, se mezclaron con unos cristales de cloruro sódico, ¿ya? Y otras impurezas y generaron una reacción exotérmica que hizo que varias válvulas de seguridad, ¿ya? Se vieran afectadas, que no estaban además con un buen mantenimiento, por todo lo que les comentaba, y se liberó a la atmósfera un gas tóxico que era más pesado que el propio aire, y esta nube tóxica avanzó por toda la ciudad, ¿eh? Y como les comenté, estos, estos 2.000 muertos del primer día, muchos fueron prácticamente por el envenenamiento de esta nube tóxica, pero también por tratar de arrancar de la ciudad, que se vieron aglomeraciones y lo típico cuando la gente obviamente quiere arrancar de la muerte, ¿no? Eh, hay, hay un documental que usted lo puede ver en YouTube que hablan de este estudio, porque eh, les comento que India, cuando se generó este accidente, y obviamente los dueños de esta planta trataron de encubrir por muchos años el accidente, ¿ya? Por muchos años este accidente quedó ahí, le trataban de tapar. eh, es más, se detuvieron a los gerentes de esta empresa y, y finalmente ellos indicaron que este accidente se debió a un boicot de los sindicatos porque se estaba despidiendo gente, que había sido un boicot, ¿ya? El ingreso de investigadores internacionales, ¿ya? Estuvo prohibido más o menos como por más de 10 años, ¿ya? Y en ese documental que les indico, ¿ya? Eh, por fin pudieron entrar los investigadores, hicieron el estudio y detallaron que había sido, obviamente por lo que le estoy comentando, por temas más de mantenimiento, ¿no? Que haya sido un boicot de los sindicatos, ¿no? Eh, Acá está obviamente lo que se produjo, miles de personas murieron en forma casi inmediata asfixiadas por la nube tóxica, ahí está, otras, muchas fallecieron tras huir. Entonces, en el primer día les comenté que se espera que se indica que murieron más o menos 2.000 personas, ¿no? Y posteriormente, la primera semana después del escape tóxico, ¿ya? Se estima que murieron entre 6.000 a 8.000 personas, ¿ya? Y posteriormente, después de esa semana, se han contabilizado, ¿ya? Se contabilizaron 12.000 fallecidos, ¿no? Que de alguna manera 12.000 fallecidos de forma directa por esta contaminación, ¿no? Eh, y afectó a más de 600.000 personas y hasta el día, sí, sí, han habido algunos reportajes que hasta el día de hoy hay niños que nacen con deformidades, ¿ah? Por todo el tema de lo tóxico que quedó, ¿ah? Esto al revés de lo que pasó por ejemplo, en Chernobyl, que es algo radiactivo, esto es tóxico, ¿ah? Em, ¿Qué más comentar? La planta química fue abandonada tras el accidente y Union Cambridge no respondió por los daños causados hasta el día de hoy. Acá se observa esta, una figurita que pegué del reportaje, ahí está, en la dirección que está en YouTube, o usted obviamente lo pueden escribir, pongan medianoche en Bhopal, ¿ya? Porque ocurrió este accidente más o menos en la medianoche, ¿ya?
Es más, ahí salen en entrevista los bomberos que participaron, los bomberos que sobrevivieron en todo caso, ¿ah? Eh, y ellos comentaban que ni el sistema de aguas para eh, bajar esta nube estaban en buen funcionamiento en esta planta. ¿Ah? Entonces, fue un desastre que apareció ahí en el timeline en su momento. Estas también son imágenes de, actuales, porque como les comenté, no hubo acceso a la planta después del accidente por mucho tiempo. India ahí no permitía el ingreso. Ya, entonces viéndolo desde ese punto de vista, uno no puede llegar y pensar que porque eh, un, un mantenimiento, por ejemplo, preventivo, ¿ah? Me va a costar X pesos. ¿Por qué? Porque un mantenimiento preventivo va a hacer que yo tome un componente y lo cambie por otro nuevo. Puede ser un filtro, puede ser un rodamiento, pero igual va a haber un gasto asociado a un mantenimiento preventivo. Y por lo mismo, muchas empresas dicen, oye, si estoy gastando en mantenimiento preventivo, mejor demos nomás el uso del equipo hasta que falle, y cuando falle lo reparamos. Pero puede ser una buena estrategia, correcto, puede ser una buena estrategia, siempre y cuando ese activo, ¿ya?, no vaya a afectar, no vaya a afectar la seguridad, ¿ya?, no vaya a afectar la seguridad, no vaya a afectar el medio ambiente, ¿ya?, no vaya finalmente a afectar el mismo impacto, ¿ya?, en el proceso, porque a lo mejor alguien dice, no, trabajemos solamente con mantenimiento correctivo, falla y lo reparamos. Oye, pero cuando falla, ¿ya?, la reparación normalmente se demora 2 días, ¿ya? Y si yo me preocupo de hacerle mantenimiento, las actividades de mantenimiento, lo más que nos vamos a demorar, van a ser 4 horas. Entonces, tú te estás cambiando estos 2 días de detención de todo el proceso productivo por 4 horas que yo te voy a tener el equipo ahí detenido, que va a ser una vez al mes. Y estas fallas te están dando por lo menos 3 veces al año. Entonces calcula y te das cuenta que es mejor considerar un mantenimiento preventivo, además de todos los gastos ocultos, que son seguridad, medio ambiente, ¿ah?, una persona fallecida, ¿ah?, para la empresa. Consideran, tal como les comenté la vez pasada, ese fallecimiento que vimos, que les mostré que había ocurrido en una empresa contratista de delivery, ¿ah? Les comentaba yo que probablemente eh, ese, esa licitación para la próxima la va a perder Liver, solamente porque ocurrió ese accidente. Por más que vaya con buenos precios y todo, ya tiene esa mancha en, en esta empresa, en esta faena, ¿ya? Eh, por historia se habla que el mantenimiento ha pasado por 4 generaciones. ¿Ya? La primera generación, que es la más larga, ¿ya?, nos habla que desde la revolución industrial, ¿ya?, se dio inicio, aunque previo a esto hay autores que también hablan de que el mantenimiento viene desde el hombre cuando se preocupaba de mantener su herramienta, ¿ya?, de asedio a los animales silvestres para poder cazarlos, ya que eh, mantenía el filo de la punta de una flecha, de un cuchillo. Ahí ya empezó las primeras actividades de mantenimiento, pero consideremos sí que la primera generación es desde la revolución industrial, ¿ya? Y hasta eh, después de la Segunda Guerra Mundial, más o menos en los 50, ¿ah? Hasta ahí más o menos se habla de que la primera generación se hablaba solamente del mantenimiento correctivo, ¿ah? Fallaba y se realizaba una mantención, ¿ah? Aquí tiene este salto del mantenimiento correctivo a lo que es el mantenimiento preventivo, ¿sí?, que obviamente
fue después de la Segunda Guerra Mundial, después del término de la Segunda Guerra Mundial, hasta los 70. ¿Ya? Esto se vio muy influenciado por la empresa aeroespacial, por la empresa automotriz y por la empresa militar. ¿Ya? Los militares, la automotriz y la aeroespacial se dieron cuenta que ellos no podían estar trabajando solamente con actividades correctivas. ¿Ya? Tenían que generar un estudio, ¿ya?, probabilístico de lo que generaba el tiempo y la posibilidad de fallo. Entonces se dieron cuenta que un rodamiento, si ellos ese rodamiento le daban una vida de uso, ¿ya?, de 5.000 horas, ¿ya?, la probabilidad de que fallara, ¿ya?, la probabilidad de que fallara era un 0,1%. Pero cuando preguntaban lo mismo a las 10.000 horas, ¿cuál es la probabilidad de fallo? Ahí decían, no, aquí tenemos cerca de un 90%. Y se buscaba entonces no llegar a este 90%, no llegar a un 50%, y decían, entonces esto hay que cambiarlo a las 6.000 horas, porque ahí tenemos, no sé, un 20% de posibilidad de falla, que es baja. ¿Ah? Pero indicaban, entonces a los 6.000 generemos el cambio. ¿Ah? Recuerde que acá no había tecnología para saber si el equipo iba a fallar o no como la que tenemos hoy en día. Hoy día tenemos sistemas que pueden medir las vibraciones, ultrasonido. En ese tiempo no existía eso. ¿Eh? Obviamente, después de, de la implementación de muchas técnicas y tecnología, ¿ya?, se dieron cuenta de que se podía empezar a prevenir las fallas, ¿ya?, no solamente con la probabilidad de fallo según su edad, sino que ir haciéndole un, eh, un mantenimiento predictivo, ¿ya?, a cada uno de los elementos de un equipo. Entonces, nace la tercera generación, surge a principios del 80, ahí se empiezan a realizar los primeros, ¿ya?, estudios causa-efecto, aunque Juran mucho antes ya hablaba de esto, ¿ya?, pero ahí ya se empiezan a implementar todas estas metodologías de análisis causa-raíz, ¿ya?, porque empiezan a dar respuesta a encontrar el origen de los problemas, ¿ya?, y no solamente la reparación, sino que busquemos qué ocasionó, habría que buscar qué ocasionó la falla, y empezamos a buscar el origen de la falla, ¿ya? Y ahí nace de alguna manera el mantenimiento predictivo, ¿no?, que de alguna manera no es que tenga que predecir con una bola de cristal, obviamente no es al azar, no es estudio de astrología, nada es asociado a tecnología. Aquí ya se empezó a implementar eh, tecnología en donde, por ejemplo, se podían detectar temperaturas, ¿ah?, presiones, ¿ah?, rugosidades, flujo. ¿Cómo esos flujos? Es que imagínese que usted, su equipo, el flujo era constante de 200 litros por minuto, ¿ah?, y cuando hubo una variación del flujo y bajó a 150, ojo, ojo, va a ocurrir alguna falla, entonces nosotros podríamos, de alguna estrategia predictiva, predecir, predecir que iba a ocurrir una falla, y por ende interveníamos antes de el accidente, de la falla, ¿no? Entonces, es el mantenimiento predictivo o detención precoz de síntomas incipientes para actuar antes que las consecuencias sean inadmisibles, ¿no? Y aquí se empieza a hacer partícipe la producción en las tareas de detección. Cuando hablamos de producción, los operadores. Operadores. Aquí le damos otro giro, aquí le damos otro giro a lo que era el mantenimiento, que era anteriormente visto como un mal necesario. Aquí ya empieza a tener un giro porque también involucramos a los operadores en actividades de mantenimiento. Tareas
sencillas. Tareas sencillas de mantenimiento, como limpieza, ¿ah? Pequeño ajuste, ¿ah? Lubricación, pequeñas actividades de lubricación, finalmente tareas sencillas. Y esto viene de una filosofía que nació en primera instancia como filosofía, ¿ah? Que era la filosofía del TPM, que ahora ya es una metodología de mejora continua y tiene como todo el proceso de aplicación para trabajar con un mantenimiento productivo total. Eso es TPM, mantenimiento productivo total. Entonces, y lo van a escuchar en muchas empresas del área minera, sobre todo empresas que tienen un origen asiático, ¿eh? Trabajan con TPM, mantenimiento productivo total. Ahí, ¿eh? El TPM. Y una de las filosofías del TPM es que haya un mantenimiento autónomo. Mantenimiento autónomo. Y ese mantenimiento autónomo es el que hacen los operadores. Que finalmente el operador es el que conoce mejor el equipo. El operador conoce mejor el equipo que el propio mantenedor. Entonces el operador tiene la experiencia de decir, oye, ¿sabéis qué? Estaba operando la máquina y sentí una vibración típica antes de una falla. Ah, ya, déjame hasta ahí, y va la gente de mantenimiento y aplica alguna actividad de reparación, de cambio, de ajuste, etc. El TPM, ¿ah? Nace en Japón, ¿ah? En los, como en el año 60, en el año 69, sí, nace en el año 69 en Japón, ¿ya? Luego en la década de los 70, ¿ya? Prácticamente se difunde por todo Japón y varios países asiáticos, ¿ya? Y en los 80 ya a nivel mundial. ¿No? Y a nivel mundial se distribuye toda esta filosofía de mantenimiento productivo total. Y la cuarta generación ya aparece en los años 90 y se habla del concepto de mantenimiento de calidad, ¿ya? Pero también se habla del mantenimiento basado en el riesgo, ¿ya? Mantenimiento basado en el riesgo, el MBR, ¿ya? Que apunta que el mantenimiento es parte de un proceso, ¿ya? Al igual que cualquier otro departamento en una empresa, ¿ya? Y ahí es donde aparecen los organigramas, por decirlo de alguna manera, aparece el depto de mantenimiento, tal como estaba anteriormente, el depto de recursos humanos, el de operaciones, ¿ah? El de finanzas, etc. Ahí ya tenemos. Y un tema no menor es que se identifica el mantenimiento como una fuente de beneficio, frente al antiguo concepto de el mal necesario que les comenté desde el inicio, ¿no? Entonces, nosotros nos preocupamos de la posibilidad de una posible falla y cuáles serían las consecuencias y el riesgo que tendría para la empresa el no gestionar esa posible falla, ¿ya? Y aquí es donde yo les digo que una falla, no solamente usted lo tiene que ver por el dinero de la reparación, sino que tiene que tener el cuidado de que hay otros costos ocultos. Por ejemplo, la no producción, ¿ah? Por ejemplo, seguridad,
por ejemplo, medio ambiente. Aquí se empieza a dar mucha importancia al tema medioambiental en la cuarta generación del mantenimiento. Entonces, una falla te puede ir originando todos estos costos ocultos que una empresa, si no la gestiona, no gestiona el riesgo, ¿ya? Se puede ver afectada, obviamente, en el corto plazo. Ahí está estipulado más o menos una línea de tiempo, ¿ya? Desde el 45, ¿ya? Disculpen, desde la Revolución Industrial hasta el 45, que es el término de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Y consiguiendo, analizando cada una de estas partes, aquí aparece en la tercera generación la participación del TPM, ¿ya? Que es la participación de producción en la actividad de mantenimiento, y se ve acá porque en los 80 ya fue difundido a nivel internacional, pero recuerde que los japoneses ya estaban trabajando con estas metodologías, y asimismo fue como la empresa automotriz asiática fue ganando espacio en todo el mundo, ¿ya? Porque empezaron a trabajar con otras filosofías, ¿ya? Como el Just in Time, ¿ya? Gemba, aparece una serie de otras metodologías, no solamente de mejoras continuas, sino que de mejorar la producción, de calidad, de seguridad, ¿ya? El TPM, su misión es cero pérdida, cero accidente, y le dan mucha importancia a todo esto. En definitiva, una empresa, una organización, eh, se va a ir eh, ordenando en diferentes funciones, pero la función de mantención industrial, ¿ya? Va a tener su propia organización, ¿ya? Y va a estar establecido en el organigrama, como le comenté. Va a depender siempre del tamaño de la empresa. Si la empresa es muy pequeña, muchas empresas prefieren externalizar su mantención, ¿ya? Si la empresa es muy, muy grande, también tiende a externalizar su mantención, pero sí contrata a ciertos eh, gerentes de mantenimiento y un departamento de mantenimiento para que estén asegurando de que la empresa contratista esté desarrollando lo que la empresa mandante quiere que haga, ¿no? Y vamos a tener diferentes tipos, ¿ya? De organizaciones, como la centralizada, horaria o una funcional. Centralizada, todas las instalaciones ubicadas en la misma zona y con operarios polifuncionales. O sea, los operarios usted lo puede lo puede mandar a hacer cualquier actividad, y usted se ha preocupado de capacitarlo en estas diferentes áreas, ¿no? Diferentes equipos, diferentes activos. También podemos estar trabajando por áreas, ¿ya? Y ahí necesitamos personal más especializado, ¿ya? Entonces ahí vamos a tener, por ejemplo, una empresa que trabaja de forma centralizada y otras por área. Ahí sí las instalaciones están separadas, ¿ya? Y el personal es totalmente especializado. Lo que siempre debe tener un departamento de mantención, un gerente, un planificador, que de alguna manera es el que va a estar desarrollando todo el trabajo, ¿ya? De planificar, ¿ya? Las actividades de mantenimiento, pero obviamente no solo, va a estar trabajando con un equipo, ¿ya? En donde van a estar levantando lo que hemos visto, los ACR, va a estar levantando planes de mantenimiento, va a estar a cargo probablemente de algún software en donde va a ir levantando todas estas actividades. También tenemos un programador de mantenimiento. Este programador de mantenimiento, ¿ya? Más que nada va a estar atento al calendario, y va a estar atento al recurso humano que tiene. Entonces, va a ver el calendario, va a decir, mira, este mes, ¿no? El turno 7x7 están acá, y ya sé quiénes son los que van a estar en este turno, y en el contraturno van a estar
tales personas, entonces, mira, esta actividad de mantenimiento que nos están pidiendo, mejor hagámosla acá, que estos viejitos ya son más expertos en esta área, ¿ya? Y la otra actividad la dejamos aquí, que estos son más de la línea eléctrica, y ahí él va jugando con todo el recurso humano que tiene, y también viendo el calendario, y ajustando en qué momento se van a hacer las actividades de mantenimiento, ¿ya? O por ejemplo, ocurrió una falla, y él, el encargado de decir, mira, tengo a 3 viejitos disponibles, vayan ustedes a desarrollar estas actividades, ¿no? Tenemos jefe del departamento de mantención, un supervisor, ¿ya? El personal propio, el que va a ejecutar las tareas, los mecánicos, los eléctricos, soldadores, etcétera, personal administrativo o personal de apoyo, ¿no? La función de mantención normalmente aparece identificada en el organigrama de una empresa, ¿ya? Y finalmente, las estrategias, ¿ya? Nosotros como estrategias, y lo vimos en la clase anterior, tenemos una estrategia correctiva y una estrategia preventiva. Y me voy a dar esto aquí. Ahí sí, es mejor para lo que voy a explicar. Aquí va a estar la falla. Una estrategia preventiva, la idea es adelantar la falla, que no ocurra, ¿ya? ¿Cómo lo podemos hacer? Mediante muchas metodologías, mediante la aplicación de muchas técnicas, vamos a lograr prevenir la falla. ¿Se puede lograr en una empresa prevenir el 100% de las fallas? No, ¿ya? No, porque hay muchas causales, ¿ya? Que se pueden dar, que se escapan de temas más técnicos, ¿ya? Y propios del área de mantenimiento de operaciones. Puede ser hasta temas climáticos que vaya a ocasionar una falla, ¿no? Y por lo mismo, tengo que siempre en una empresa contemplar una estrategia preventiva, pero también tengo que, ¿ya? Mantener estrategias correctivas, ¿ya? Para saber cómo actuar, cómo actuar. Y, insisto, ambas, la preventiva y la correctiva, ¿ya? Tienen que estar planificadas. Yo insisto harto en esto por si acaso, ¿ya? Que independiente de que usted trabaje con estrategias preventivas o correctivas, siempre tiene que estar planificado, ¿ya? Y a partir de eso, de esta estrategia, vamos a tener tipos de mantenimiento. Mantenimiento por falla, mantenimiento preventivo, mantenimiento periódico, correctiva, sintomática, predictiva, proactiva, ¿ya? Y ahora, ¿cuál de esto es mejor? No podría dar esa respuesta, ¿ya? Eh, la mejor, el mejor tipo de mantenimiento y el que deberíamos elegir es cuando nosotros hacemos un análisis técnico, ¿ya? Y un análisis económico, ¿ya? Esto a mí, un análisis técnico y económico, me va a indicar cuál de estos tipos de actividades de mantenimiento es más rentable para una empresa, ¿ya? Y en lo económico, ojo, no tenemos que ver solamente qué significa una falla, ¿ya? Tenemos que también analizar los costos ocultos. Es una C. Los costos ocultos que me podría llevar una falla, tal como lo vimos anteriormente, ¿ya? Entonces, tenemos nuestro
equipo funcionando. ¿Ya? Si tengo una falla, puede haber sido una falla imprevista y por lo mismo asociamos a nuestro mantenimiento y nuestra estrategia correctiva. Aquí tenemos nuestra estrategia correctiva, pero también puede haber tenido una falla que la pude prevenir, ¿ya? Y aplicamos la mantenimiento preventivo, una estrategia de mantenimiento preventivo. Entonces tengo mi falla, ocurrió la falla, tengo que hacer un mantenimiento correctivo y tengo, ¿ya?, dos opciones, ¿ya? Hacer una reparación provisional, que sería, por ejemplo, hacer un pequeño ajuste, algún puente para que el equipo esté funcionando, por ejemplo, ¿qué hora es? Son las 4:50. Por ejemplo, podemos reparar el equipo para que funcione una horita más, porque en una hora más se termina el turno y ahí nosotros realmente vamos a hacer la reparación de verdad. Entonces, a esta tarea también se le llama mantenimiento paliativo, que son arreglos, un pequeño arreglo. Es para dar una pequeña vida extra a su equipo, ¿ya?, para prepararnos para una reparación definitiva, ¿ya? También, obviamente, si yo tengo una reparación definitiva, puedo tener dos opciones, que voy a hacer alguna modificación de mi equipo, y si lo modifico, voy a hacer un mantenimiento asociado a un mantenimiento de mejora, ¿ya? O voy a hacer solamente un mantenimiento correctivo porque no voy a modificar nada, voy a solamente a cambiar ese eje que se fracturó, ¿ya? No hice ninguna reparación. O voy y cambio el filtro que falló, no hice ninguna reparación. Pero puedo hacer una mejora, ¿ya? Puedo hacer una mejora asociado a cambiar de proveedor. A lo mejor alguien dice, mira, este filtro ya hemos fallado muchas veces con este filtro, cambiemos el filtro. Oye, mira, esta pieza, no hemos dado cuenta que ves que compramos a este proveedor, el, el tratamiento térmico es paupérrimo, veamos otra opción de mandarlo a otro taller para que hagan un buen tratamiento térmico. Ahí nosotros estamos haciendo mejoras y ahí vamos a hablar de una reparación definitiva, pero con modificación. Por otro lado, tenemos el mantenimiento preventivo, ¿no? Un mantenimiento preventivo lo puedo hacer sin vigilancia. Y eso nosotros le llamamos que va a ser un mantenimiento sistemático, o sea, por fecha. Por ejemplo, cada 250 horas hay que hacer esta actividad de mantenimiento. O cada 10.000 kilómetros tengo que hacer un cambio de aceite, ¿ah? Aquí, muchachos, por ejemplo, un cambio de aceite sería este mantenimiento sistemático, porque sí o sí tengo que hacer ese cambio de aceite a los 10.000 kilómetros, ¿no? Ahora, si usted me dijera, profe, y la muestra de aceite que tengo que sacar de vez en cuando, cada 100 horas de servicio, ¿también va a ser un mantenimiento preventivo sistemático? No, ese ya es con vigilancia, porque yo estoy vigilando una condición, la condición del aceite. Entonces me paso para acá. Y después digo, ¿es una vigilancia continua o no? Sí, es continua, sí, porque se hace sistemáticamente cada 50 horas, cada 100 horas, ¿ah? Entonces se diría que es un mantenimiento monitorizado, condicional, mediante una condición, ¿ya? También se habla del mantenimiento a condición. Pero también podría tener lo otro, que no es una vigilancia continua, sino que mediante mantenimiento predictivo, ¿ah? Vamos a ir a hacer una visita a ver cómo está en un rodamiento una bomba, un motor, y vamos a desarrollar un mantenimiento predictivo usando un ultrasonido, una cámara termográfica, un análisis de vibración, ¿no? No es un monitoreo continuo, no es como que yo use un sensor instalado en el equipo. Si un sensor instalado en el equipo, vamos a tener acá un mantenimiento monitorizado.
Entonces, a partir de eso, tal como les comenté, ¿eh? Es importante tener la claridad con respecto a la elección de un tipo de mantenimiento a aplicar en un equipo, y siempre tenemos que considerar lo siguiente: todos los equipos, todos los tipos de mantención son aplicables. No existe uno mejor o peor que otro. Eso es muy importante. Pero siempre tenemos que hacer un análisis previo. Y el análisis previo no es solamente un análisis técnico, sino que es un análisis económico. Tampoco solamente un análisis económico, tiene que ser un análisis técnico. Y si podemos aplicar también temas de legislación, de medioambiental, todo se agrega a este análisis, ¿no? La elección de uno de ellos debe avalar por un estudio de costo para cada situación. Siempre se debería elegir aquel tipo de mantenimiento que resulte de más bajo costo. Y lo otro importante, imagínense que usted tiene dos equipos. Usted compró dos equipos en su empresa. Un equipo lo mandó al Soldado y el otro equipo lo mandó a Coyahuasi, ¿ya? No necesariamente ese equipo tiene que irse con la actividad de mantenimiento iguales para ambos casos, ¿ya? Para nada. Y por lo mismo, yo siempre le hablo que tienen que ver siempre el contexto operacional. Por ejemplo, hoy día uno de sus compañeros estaba presentando y decía que le indicaban de la misma empresa que las rutas de trabajo que tenía el camión CAEX 930, ¿ya? En Los Pelambres era una buena ruta, ¿ya? No habían mucho, no era pedregoso, no había muchas vibraciones propias de la inclemencia de algunas rutas, pero si ese equipo estuviese en otra faena en donde sí tenemos más vaivenes, eh, sobresalto, etcétera, ahí las suspensiones se deberían ver diferentes, de diferente manera. Ellos justamente están analizando las suspensiones, ¿ya? Entonces, probablemente para un trabajo que van a hacer ellos, con las actividades de mantenimiento que van a recomendar, va a ser totalmente diferente para alguien que va a hacer este mismo trabajo de suspensiones para el mismo camión, pero uno que va a estar instalado en Coyahuasi o en alguna faena de Perú, de Bolivia, ¿no? O en Andina, etcétera. Porque son condiciones diferentes, son contextos operacionales diferentes, desde la cultura organizacional, el clima, las pendientes, todo. O sea, aquí indica esto: para ciertos equipos con condiciones de operación y producción específico puede ser factible un tipo de mantenimiento. Sin embargo, en otra planta, para los mismos equipos, al tener condiciones de operación y producción distintos, el tipo de mantenimiento de más bajo costo puede ser otro tipo de mantención. Y recuerde siempre que los costos de producción vienen dados por los costos de operación y los costos de mantención. En la minería, los costos de mantención, según un estudio, están entre los 40 y 50% en la minería. En la empresa manufactura son bordea el 10%. O sea, ustedes mineros, ¿ah?, van a estar muy asociados a lo que es la mantención, ¿ya? Muy asociados. Ahí se van a dar cuenta, ¿ya?, que se gasta mucho dinero en lo que es la mantención, asociado a lo que es la lubricación, a cambio de pieza, a soldadura, trabajo de soldadura. Imagínense que solamente el estar soldando constantemente las placas de desgaste de de un balde, una pala mecánica, ¿ya?, considere todos los gastos asociados que se requiere para desarrollar esta soldadura de estas placas. Pero imagínense lo que conllevaría en no soldar estas placas, ¿ya? El balde desaparecería en menos de un mes, por tanta abrasión, desaparecería ese balde, ¿ya? Y finalmente el precio del producto se va a dar por los costos de producción y por la utilidad, es lo que les comenté delante. Muchas empresas deciden no bajar la utilidad, entonces dicen, entonces hay que bajar los costos de producción. Ya, bueno, vaya a bajar los costos de producción asociados a los costos de operación o de mantención. ¿Mm?
porque el precio del producto normalmente es intocable, ¿no? Y no depende de la empresa, depende del mercado, ¿no? En el caso minero ya depende de la bolsa de mineral, de metales, ¿no? Y ya para la próxima semana, ¿no?, nos enfocamos entonces en analizar cada uno de los diferentes tipos de mantenimiento, ¿no? Aquí puse un ejemplo, les voy a hablar de un ejemplo de una cierta marca de buses. Le tapé ahí la marca para que no se dieran cuenta, pero me imagino que se van a dar cuenta. Así que eso ya lo dejamos para la próxima semana. No para la próxima semana, sino que en 2 semanas más. Recuerden que la próxima semana son vacaciones, ¿eh? Son vacaciones y por lo mismo ya nos estaríamos viendo en 2 semanas más. Voy a